Continuamos con la entrevista de Noticias Órbita TV. Vamos a la parte final del espacio de la entrevista. Nos quedan todavía unos 18 minutos para poder conversar con el señor Steiner de Democracia Limpia. Bueno, le decía lo del artículo ese que el poder público emana del pueblo, pero haciendo referencia a lo que usted decía, una especie de revolución, cambio, aunque muchos a la palabra revolución todavía le tienen un poco de miedo. Le tienen miedo, sí. Tienen miedo. El artículo 87 de la Constitución señala que se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de normas relativas a la forma de gobierno o sistema político establecido, o graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución. ¿Usted cree que hay graves violaciones a los derechos como para hacer uso de este artículo? No sé si tuviste la oportunidad de ver el informe de las Naciones Unidas del PNUD en noviembre del año pasado sobre el reporte multidimensional de pobreza. Para resumírtelo, lectura recomendada. Más del 98% de los hogares salvadoreños sufren de al menos una dimensión de pobreza. Interesantemente, las 5 dimensiones de pobreza son muy similares a las 5 obligaciones del Estado en la Constitución. La cultura, la educación, la salud, la libertad y la justicia y la seguridad social. Imagínate que tienes más del 57% de hogares salvadoreños sin acceso a la seguridad social. Casi el 30% todavía tienen pisos de barro. Casi el mismo número todavía tienen materiales inadecuados de pared y de techo. Teniendo 3 sistemas de salud en el país. Todavía el 52% tienen falta de, 54% tienen falta de acceso a saneamiento y a salud. Y puedo continuar. Esos son daños a la sociedad entera. Si tomamos el Estatuto de Roma como definición, eso ha sido el resultado de un embate sistemático de la partidocracia desde el 92 hasta la fecha. Sistémico, con dolo, con plena sabiduría del daño que estaban causando para favorecer intereses oscuros. Eso es un delito de lesa humanidad. Por eso es que a nivel internacional, la gran corrupción está siendo perseguida ahora como un delito de lesa humanidad, para que nunca prescriba y para que se pueda ir para atrás. El artículo de la Constitución nos dice, sí, tengo el derecho como ciudadano a la insurrección si funcionarios están violando mis derechos y mis leyes. Hay una manera de volver la insurrección ilegal y es permitir un poquitito de institucionalidad. El hecho de que yo puedo ir a poner una denuncia en la Fiscalía, yo puedo ir a poner una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos, yo puedo ir a poner un amparo en la Corte Suprema de Justicia, significa que tengo acceso a la justicia, no que la justicia funcione. Pero el hecho de que tengo ese poquito de institucionalidad significa que no puedo ejercer mi derecho de insurrección porque hay acceso a la justicia. Es un tecnicismo que no permite la insurrección, pero yo creo que la insurrección más grande que deberíamos y que es totalmente legal, totalmente avalada, que todos deberíamos de ejercer, es cuando vamos a votar. No votar por la partidocracia. Yo le pregunto esto porque obviamente hay acciones de diferentes sectores del país que de una u otra forma muestran su descontento. Por ejemplo, vamos a mencionar el caso de la Corte Suprema de Justicia y los 4 magistrados. Obviamente a muchos sectores no les ha caído en gracia la actitud que representan los magistrados.
y que consideran que la mayoría o un buen número de sus resoluciones están o vinculadas a un sector político, responden a un sector político y desfavorecen a la mayoría de los salvadoreños. Entonces cualquiera podría decir, bueno, como aquí hay graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución, nos vamos a volver contra este grupo de personas. Incluso han habido manifestaciones frente a la Corte que han pedido su renuncia. Hay escritos que también han llegado hasta la sala para poder hacer esto. Pero esto es una parte, porque así como también hay insatisfacción con actuaciones de los magistrados, también obviamente hay insatisfacción con el gobierno central, que hay sectores que le piden también incluso que cambien. No he oído renuncias porque el presidente creo que es un poco más complicado el hecho, pero entonces, ¿cómo estamos frente a un artículo que está allí, que dice y que al final no se percibe que hay acción, o hay demasiada acción, o hay confusión, o qué tanto, digamos, desarrollo o vigencia de este artículo estamos teniendo? Bueno, comencemos recordando cómo llegaron a la sala. Una negociación política en casa presidencial. Ninguno de los diputados se pudieron poner de acuerdo sobre las listas que tenían, las ternas que tenían. Entonces dijeron, vaya, vamos a arreglar, vamos a buscar 2 de izquierda, 2 de derecha. Y pusieron esos 4. Pineda lo pusieron con votación unánime. Y él era el que estaba en la Asamblea Legislativa antes. Sí, pero eso fue después. Pero votaron todos y dijeron sí. En los 5 han tenido votación unánime de todos los diputados, pasados y presentes. Entonces, no me vengan a decir que yo no voté por él, ¿verdad? O sea, primero. Segundo, lo que no contaron fue con el hecho de que esta gente se tocó el corazón y dijeron, esto lo vamos a hacer por la patria. Regreso a la frase que dije hace unos minutos. Mateo dijo, por sus hechos los conoceréis. Cuando teníamos la sala de lo constitucional, digamos, títere, que era la del doctor Agustín García Calderón, le quitaron los dientes a Provida, le quitaron un montón de dientes a sección de investigación judicial y le taparon los ojos a la sección de investigación profesional. Los 3 entes que están ahí para asegurar que el sistema de justicia funcione. Llegan los nuevos magistrados y ahora tenemos un departamento de probidad que, aunque está con bajos recursos, comienza a funcionar. Destituyeron a la señora que estaba a cargo de la sección de investigación judicial, pusieron otra persona y está comenzando a trabajar. Sección de investigación profesional está comenzando a trabajar. Yamatei, el juez que acaba de acusar el fiscal, fue destituido en mayo por la sección de investigación judicial. Y era uno de los casos que estaba en vilo, que no querían. Habían 3, creo que eran magistrados que estaban previamente, que no permitían que se destituyeran a jueces. Supuestamente hay otros que todavía quedan, pero al final del día, mira cómo tenemos ahora el voto cruzado. Tenemos mucha más libertad de escoger quienes nos representan. Eso vino de fallos de la sala actual, no lo permitía la sala anterior. Podemos irnos con candidatos independientes, no lo permitía la Constitución previamente, ahora sí. Aquí tenemos la costumbre de tratar de desacreditar el que hace algo que no nos gusta. Pero la sala del constitucional ahí no están para ser populares. La sala de lo constitucional están ahí para proteger los derechos del ciudadano, para asegurar que la Constitución se cumpla. Y ellos tienen la habilidad de interpretar los fallos y la Constitución en base no solo a las palabras que resultaron en el 83, sino que también a los audios de las opiniones que se virtieron para tratar de entender la intención de ese artículo. Pero, señor Steiner, el magistrado como tal, obviamente es un juez, es una autoridad como tal,
pero se vuelve implacable en ese sentido. O sea, hay acciones que no pueden ser reconsideradas, porque a mí me decía el doctor Méndez Azahar, es que un juez no debe de dar explicaciones de sus fallos. Es la última instancia. La Sala de lo Constitucional es la última instancia. Por eso, igual en Estados Unidos, igual en muchos otros países. Pero obviamente, como digo, hay quienes están en contra de sus fallos y tienen derecho de no estar satisfechos. Pero ¿qué tanto se está construyendo, se está avanzando con una sala como esta y que permita que los desencantos, más que desencantos, se adquieran como un avance, como un paso hacia lo positivo que nos permita tener una actitud distinta y una ejecución de la justicia como debe de ser? Pero se nos olvida que ellos solo pueden dar un fallo si tienen una demanda. No, por eso. La demanda solo viene si alguien siente que sus derechos han sido coartados. Entonces, ¿cuál es la solución para que ellos no fallen en contra de lo que nosotros queremos? No le dañemos los derechos a nadie. Legislemos correctamente. Ejerzamos el poder del Ejecutivo correctamente. Hagamos las cosas como Dios manda y menos gente va a tener la necesidad de meter demandas a la Sala de lo Constitucional. Entonces, regreso, el buey tiene que estar al frente de la carreta, no atrás. No critiquemos al juez por su fallo en vez de criticar al delincuente por haber causado el delito o cometido el delito. Entonces, si no nos gusta el fallo, pues hagamos la ley de tal manera que no cause la demanda. Hagamos nuestro comportamiento como funcionarios de tal manera que no forcemos una demanda. Entonces, dejémonos de tratar de cerrar la puerta después de que se escapó el chucho. Que eso es lo que estamos haciendo. Criticando a la sala. Es más, se dieron el lujo los de Arena de meter la propuesta del decreto 743. ¿Se recuerda? ¿Por qué? Porque no le gustaban los fallos de la sala, porque pensaban que la sala iba a fallar contra la ley de amnistía, que ahora ya lo hizo. Pero mira la doble cara, ¿verdad? Lo acaba de hacer y de repente ahorita ya no están buscando otro decreto 743. En ese decreto 743, Arena lo propuso, todos lo votaron, el Frente se montó, Arena se retractó y el FMLN se obstinó y dijo, no, aquí tenemos oportunidad. Todititos los partidos con huevo en su cara por haber tratado de coartar el funcionamiento de un órgano del Estado que no debería de estar siendo influido con injerencia de parte del Legislativo o del Ejecutivo. Ya maduremos. Políticos, esto no se trata de ustedes, esto se trata de la ciudadanía. Limpiemos esta democracia. Gánense sus ingresos legítimamente, no a través de favores, no a través de intercambio de favores. Lúcrense de las oportunidades que hay de superarse, no de los favores que pueden intercambiar con financistas. Tenemos que comenzar a limpiar esta democracia y solo los ciudadanos podemos hacerlo. ¿Usted considera que el trabajo hecho hasta este momento por los magistrados de la sala representa, en términos generales, esfuerzos por darle al país una mejor aplicación de justicia? ¿O en términos muy, muy específicos hay, como se ha señalado, una especie de injerencia? Y así como usted mismo lo ha dicho, hay 24 que manejan aquí este país. De esos 24 hay muchos que están influyendo en esta sala. Totalmente. Esas son las causas por las cuales tenemos los embates contra la sala. ¿Cómo puedes creer que tienes un magistrado de la sala cuya labor es ir a un pueblo a explicar la Constitución y a entregar copias? Y un partido político le bloquea la salida. Más de una vez. ¿Es eso correcto? Podrías estar en desacuerdo con los fallos que hizo, pero ese trabajo de explicar la Constitución, de hacer que el ciudadano entienda cuáles son sus derechos constitucionales, eso es sagrado. Pero le pregunto, ¿usted cree que hay injerencia
de parte de grupos de poder en la sala. Claro que sí. Ahí hay un ejemplo típico. Perdón, de grupos de poder contra la sala. No, pero yo digo dentro de que la sala, no influyan tengo la menor idea. los fallos que dan, porque se ha mencionado mucho el hecho de que obviamente afectan al Ejecutivo, porque obviamente están ligados ellos con un sector específico de poder. Vaya, el FMLN dice que la derecha influyó en la sala sobre los 900 millones. O sobre varios artículos, sobre varios, dictámenes. Yo ni siquiera me hubiera tomado tanto tiempo sobre los 900 millones. Para mí quedaba súper claro que hicieron mal la votación. Y yo ni siquiera soy abogado. Pero no se trata de lo que yo pienso. O sea, me guste o no me guste, la decisión de la sala la tengo que acatar, porque esa es la ley. Si después, si yo tengo el poder de influir y no quiero a esos 4 reelectos en 2018, entonces pongo otros. Pero yo voté por ellos hace 7 años. Tengo que aguantármela. Y si no, entonces tengo que cambiar la Constitución para que su periodo sea más corto o para que haya una habilidad de revocatoria. Esa es la belleza de la democracia. Que si no nos gustan las reglas y logramos que la mayoría nos apoye, las podemos cambiar. Pero lo que no estoy de acuerdo es que una minoría no le gusten las reglas y las rompan cada vez que quieran, porque tienen el poder financiero para tapar su impunidad. Ahí es donde tenemos el problema aquí. Y ahora ya tenemos un feudo adicional que se inauguró en 1992 y con la venida de Alba Petróleos es una empresa, bueno, un feudo extremadamente capaz financieramente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en El Salvador para librarnos de esta partidocracia? Y lo único que es votar en contra. Bueno, señor Steiner, el tiempo se nos agotó, pero interesante conocer sus puntos de vista y sus valoraciones sobre temas que nos atañen a todos. Al final de cuentas, vivimos en este país y tenemos que también no solamente ser aves de paso, sino que contribuir al desarrollo del mismo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Gracias por invitarme. Gracias. Es un gran placer estar aquí contigo. Bueno, gracias a ustedes. Este servidor Edwin Góngora les dice muchas gracias. Nos vamos a ver y a escuchar el próximo lunes temprano para ponernos al tanto de lo más importante y también un nuevo espacio de la entrevista. Por ahora es todo. Muchas gracias. Buenos días. Esto fue La Entrevista de Noticias Órbita TV, de lunes a viernes en vivo a las 6:30 de la mañana y su retransmisión a las 10 de la noche.